Jesús no solo tiene autoridad sobre el mal, sino también sobre nuestros corazones. Permitamos que Él gobierne con amor. El Evangelio del día de hoy es de San Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los creyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús liberando a una persona poseída por un espíritu maligno. Este espíritu destrozaba y hacía gritar a esta persona sin cesar. Esto es lo que hace el demonio. Quiere poseer para encadenar nuestras almas, encadenar nuestra vida. Esto es lo que quiere el diablo. Y debemos cuidarnos de esas cadenas que sofocan nuestra libertad, porque el diablo te quiere quitar la libertad siempre. Intentemos pues poner nombre a alguna de estas cadenas que pueden apresar nuestro corazón. Esas cadenas pueden ser de índole espiritual, que son ataduras invisibles que limitan la libertad interior, impiden el crecimiento espiritual y distancian de la relación plena con Dios. Estas cadenas pueden manifestarse en forma de pecado, las heridas emocionales, los vicios, el miedo, las mentiras o incluso las influencias espirituales negativas. Y precisamente el Evangelio de hoy no solamente habla de esa liberación, sino también de la autoridad de Jesús sobre la influencia del mal. La autoridad de Jesús es una de las características fundamentales de su identidad y misión. En los Evangelios se muestra como una autoridad que proviene directamente de su naturaleza divina. Por eso en el Evangelio las personas identificaban que había una abismal diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los escribas y los fariseos. Jesús era una persona coherente y por medio de él se manifestaba la gracia de Dios. Y la gracia de Dios libera, la gracia de Dios sana, la gracia de Dios redime y restaura. Por eso a nosotros no nos debe dar miedo acercarnos a Jesús, porque cada vez que nosotros nos acercamos, nos exponemos a quitar la autoridad al demonio sobre nuestras vidas, sobre esos vicios, sobre ese pecado, sobre esas tendencias negativas. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta también por medio de esta enseñanza, en su poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los espíritus malignos y el perdón de los pecados. Jesús tiene esa autoridad que Dios se la ha dado. Entonces, podríamos decir que Jesús no enseñaba como los escribas, que dependían de la interpretación de la ley o de las tradiciones humanas. Su enseñanza provenía de una fuente directa. Él mismo, como la palabra encarnada, lo dice en Juan 1:14, su autoridad transformaba los corazones y daba una nueva perspectiva sobre Dios y el reino. Hoy el Señor quiere liberarte. Hoy el Señor quiere cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, por uno que sienta. Porque la palabra de Dios hoy tiene esa autoridad y es lo que nos viene a decir el Evangelio para transformar los corazones,
y permitirnos ver a Dios. Así como esa persona poseída identificó y reconoció a Jesús y en Jesús a Dios, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de identificar a Jesús, identificarlo como aquel que nos libera, como aquel que nos sana, como aquel que está presto para salvarnos y romper esas cadenas que no nos permiten ser libres. En Marcos 1:22, la gente decía y se asombraba porque enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús nos invita a confiar en su palabra como guía para nuestra vida, sabiendo que Él es la verdad y solamente la verdad nos puede hacer libres. Otro aspecto a reflexionar sobre este evangelio es la autoridad sobre el mal. Jesús muestra su autoridad expulsando demonios y enfrentando al poder del mal. Este poder revela que Él ha venido a liberar a las personas de las ataduras espirituales y a instaurar el reino de Dios. Entonces, pienso en las adicciones que nos hacen esclavos, siempre insatisfechos, que devoran nuestra energía, que devoran nuestro bienestar, que dañan nuestros afectos. Pienso en las modas dominantes que nos empujan al perfeccionismo imposible, al consumismo, al hedonismo, que mercantilizan a las personas y las desvirtúan de su naturaleza humana. Pierden su autoestima, pierden su amor propio y se vuelven esclavos. En Marcos 1:27, los testigos dicen: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva y con autoridad. Hasta los espíritus impuros les manda y le obedecen. Hasta los espíritus impuros reconocen la autoridad de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a reconocer en Jesús ese poder de Dios para sanarnos y para liberarnos. Sino es que para nosotros sanarnos necesitamos primeramente liberar nuestro corazón de las ataduras y nuestra mente también. No podemos desistir de seguir a Dios por el simple hecho de que lo buscamos un día, 2 días, 3 días, en un acto de piedad o de efervescencia espiritual, sino que debemos de ser perseverantes, porque el Señor al principio lo que empieza a hacer es liberar nuestra humanidad, nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que está contaminado en nuestra humanidad con el pecado, y luego ahí sí se manifiesta con sus bendiciones. Pero el proceso de sanación, el proceso de liberación es algo que toma tiempo. Por eso es necesario estar al pie de Jesús, estar al pie de la oración, siendo insistentes, siendo constantes. Un tercer punto es la autoridad para perdonar los pecados. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene el poder de perdonar los pecados, lo cual es atributo exclusivo de Dios. Esto no solo demuestra su divinidad, sino también su misión redentora. En Marcos 2, del 5 al 7, al perdonar los pecados de un paralítico, Jesús se enfrenta a la oposición de los líderes religiosos que lo acusan de blasfemia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros reconocer las bendiciones de Dios desde lo más pequeño, desde la vida, desde la salud, hasta lo más grande? Si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor, vamos a ser nosotros fieles en lo mucho y el Señor te va a delegar mucho más. Como aquel administrador que le dio unos cuantos talentos y luego le dio más. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer la autoridad de Jesús. Tenemos que aprender a ser humildes, a arrepentirnos de nuestros pecados. Una forma de reconocer su autoridad es decir: ya no puedo más con mis propias fuerzas.
Toma tú las riendas de mi vida y guíame tú. Y el Señor, que tiene autoridad sobre tu vida, te va a llevar por sendas hermosas, por sendas de bendición, por sendas donde vas a encontrar la felicidad y la verdad. Otro aspecto a analizar es la autoridad sobre la naturaleza y la vida. Jesús demuestra el control absoluto sobre la creación, calmando tormentas, multiplicando alimentos y sanando enfermos. Estas señales son pruebas de su identidad divina y de su poder para traer vida y salvación. En Mateo 8:27, después de calmar una tormenta, los discípulos exclaman: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Sobre espíritus, sobre los elementos de la naturaleza, el viento, el mar, los enfermos, tiene autoridad Jesús. Y sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu problemática, sobre tu situación económica, sobre tus adicciones, sobre tus pecados, el Señor tiene autoridad. Dale autoridad a Jesús sobre tu vida. Dale autoridad a Jesús sobre tus problemas. Y verás la gracia de Dios cómo actúa como un rayo de luz en medio de las tinieblas. Un quinto punto, la autoridad de Jesús como Rey y Juez. Jesús es el Rey del reino de Dios y el Juez que determina el destino eterno de todos. Su autoridad no es solamente terrenal, sino también eterna y universal. En Mateo 28:18 dice: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Una vez más nos invita a aceptar la autoridad de Jesús, que significa vivir como ciudadanos de su reino, obedeciendo sus mandamientos y esperando su venida gloriosa. Como conclusión, la autoridad de Jesús no es autoritaria ni opresiva, sino que es una autoridad que nos libera, es una autoridad que nos llena de amor, una autoridad que le da sentido a nuestras vidas y que nos permite nacer de nuevo, así como le dijo una vez Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a ser humildes a la palabra de Dios, para poder encontrar en su poder la seguridad y la esperanza que necesitamos para nuestra vida espiritual. Te quiero invitar en este momento entonces a que hagamos oración, que invitemos la presencia del Espíritu Santo, el abogado, el que Él nos dejó, para que abogara por nosotros ante el Padre. Cierra tus ojos y pidamos la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre cada una de las familias que están orando con nosotros. Ven Espíritu Santo y trae el gozo, la paz, la tranquilidad. Señor, hoy te pedimos que tengas piedad de nosotros, que tengas misericordia por nuestras rebeldías. Te pedimos que cambies nuestro corazón y borres, Señor Jesús, de nosotros todas las maldades, todos los pecados, todas las rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame con un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, Señor Jesús. No me quites tu Santo Espíritu. Hoy libérame, Señor Dios, de todas esas ataduras. Piensa en las ataduras que tienes, en los pecados, en todo aquello que te afecta emocional, económicamente, en el ámbito de la salud, en el ámbito familiar, en la forma de relacionarte, en tu temperamento, en las palabras que empleas, en tu forma de pensar, en tu forma de
de relacionarte con los demás, que hoy venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y ordene la vida, que traiga orden a la vida, que traiga liberación, sanación y liberación. Te doy gracias, Señor Dios, por este momento que nos regalas. Te doy gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra, por enseñarnos como le enseñaste a los discípulos y por mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la Virgen Santísima nos proteja de todo mal. Dios te bendiga.